Rafael Vilches Proenza, imponiéndose primero en el terreno de la poesía y en los últimos años en la novelística, integra indudablemente el actual concierto de las voces esenciales de la literatura cubana contemporánea en la isla y la diáspora cubana. Dueño de una voz lírica de impresionante fuerza y sonoridad, imbricadas a un humanismo crítico que otea en todos los rincones de la imperfección de la sociedad que habita, el Vilches poeta ha ido consiguiendo un estilo propio y un mundo poético singular que lo diferencia de otros autores de su generación por su madurez y alcance de propuestas. Como narrador, desde la publicación de su primera novela, Ángeles Desamparados, marcada por una clara beta generacional, ha escalado la cima de la mejor narrativa nacional, en este caso imponiendo un relato intimista e inconforme sobre la realidad histórica e inmediata de su país, con piezas de altísimo nivel como la novela Inquisición Roja, una zambullida angustiosa al drama de esos miles de jóvenes cubanos que, en los años 60, por no entrar en los encorsetados criterios del hombre nuevo que perseguía la revolución cubana, fueron llevados a campos de concentración y trabajo forzado, tristemente conocidos por sus siglas, UMAP, Unidades Militares de Ayuda a la Producción. Vilches Proenza, como si no bastara con los méritos anteriores, pertenece a los pocos intelectuales y escritores cubanos de la isla que, además de hacerlo en su literatura mediante obras netamente artísticas, han levantado sus voces como ciudadanos para exigir el derecho que tienen de ser escuchados por los gobernantes de la isla a la hora de pensar la nación, de construir un país tolerante, abierto y sobre todo inclusivo para todos los cubanos, piensen como piensen. Una rara avis, en fin, que demuestra que en Cuba todavía existen escritores y artistas dispuestos al reto de asumir su papel como generadores de la conciencia crítica de la sociedad en que habitan. Esta entrevista ocurre en un momento delicado para Rafael Vilches Provenza. Este viernes 19 de marzo lo detuvo la policía en Las Tunas, ciudad del oriente cubano donde vive. Le pusieron una multa injustamente y lo amenazan con la prisión si no paga esa multa en 3 días. Además lo han amenazado con tomar represalias contra sus hijos. Bienvenido entonces a la sección Entrevisto, querido Vilches. ¿Cuál fue el primer encuentro que tuviste con el mundo de las letras? Y si no es el mismo, ¿cuándo y cómo fue ese momento en que supiste que querías ser escritor? Hola Mir, es un placer estar aquí contigo. A pesar de haber escrito mi primer cuento cuando estaba en quinto grado y empezar a escribir poesía cuando comenzaba el 10º grado, mi primer encuentro con escritores fue a finales de los 80 en Santa Clara, cuando me reunía con Juan Carlos Recio y otros escritores en una peña que tenía este escritor en la ciudad, y con un escritor que para mí de los más grandes de Cuba, Carlos Galindo Lena. Pero siendo niño, que era muy imaginativo, escuché un monólogo de Carlos Ruiz de la Tejera en la radio. En mi casa siempre se escuchó mucha radio, en la casa de mis abuelos y en la casa de mis padres. En este monólogo, Carlos Ruiz de la Tejera contaba que él había escrito un libro y después se dio cuenta que ese libro ya lo había escrito alguien. Y fue el momento en que yo dije, yo voy a ser escritor, yo soy escritor. Y desde ahí me he sentido escritor hasta hoy. Aun cuando tienes 2 novelas publicadas y unas cuantas más escritas, se te conoce mayormente como poeta. Si tuvieras que definir tu poesía, ¿qué dirías? ¿Cuáles intereses mencionarías? Comencé escribiendo poesía fundamentalmente porque a veces no sabía cómo decirle a las muchachas que andaban a mi alrededor o lejos de mí que estaba enamorado de ella, no sabía cómo enamorarla. Aunque parezca que no, siempre he sido una persona bastante tímida. O sea, mi poesía primeramente comenzó siendo poesía amorosa, poesía para enamorar a estas muchachas. Después la vida me fue llevando por otros caminos, por otros derroteros, y me incliné por los temas sociales. O sea, mi poesía está definida entre lo amoroso y lo social. En mi poesía trato de darle voz a los que no tienen voz. Tus novelas publicadas y las inéditas que he leído son crudas críticas sociales. ¿Qué motivos provocaron ese paso de la mirada crítica pero sosegada del Vilches de Ángeles Desamparados
al crítico ácido y fortísimo de Inquisición Roja. Inquisición Roja, ¿cómo nace? ¿Qué revela? ¿Por qué ese desespero alarido literario? En los años 90 escribo Ángeles Desamparados, impulsado por Guillermo Vidal, que se había leído un cuento mío, en un encuentro de talleres literarios en Bayamo, y me dijo que aquello era una novela. Y a partir de haber escrito y publicado Ángeles Desamparados, que sale en 2001, la primera edición, vinieron a mí otros proyectos de libros que quería publicar o inquietudes que me nacían desde la infancia. Siempre me atrajo el sufrimiento de los testigos de Jehová, por ejemplo. En mi pueblo había una familia de testigos de Jehová y desde niño vi cómo sufrían los hijos de esta familia en la escuela, que nunca fueron pioneros y que nunca usaron pañoleta, que no cantaban el himno. Y me puse a investigar y un día di con un tema que siempre estuvo prohibido en Cuba, que fueron las UMAC, Unidades Militares de Ayuda a la Producción. Investigando vi que había un tema bastante espinoso que contar, que luego vi, lo había contado Felipe Fiera, una novela que aún no me he podido leer, Un ciervo herido, y un libro de un padre religioso que no llegué a leerme completo, como me lo robaron en algún lugar del camino. Dios no entra en mi oficina, lo tuve en la mano y leí algunos capítulos de este libro testimonial. Hice muchas entrevistas, investigué mucho viviendo en Santa Clara y de ahí sale Inquisición Roja, de todas las experiencias vividas, consultadas. Cuando estuve en Estados Unidos en el 2016 y en Puerto Rico ya la novela estaba escrita, pero pude enriquecerla con testimonios que le oía, y de Lidia Darias, que me regaló un libro fundamental para incluir otras acciones, otros sufrimientos de estos personajes de la novela, que son personajes, la mayoría estuvieron en la guerra civil del Escambray o padecieron los campos de concentración de la UMA por ser homosexuales, por ser vagos, por oír música extranjera o por lo que le diera la gana al gobierno cubano de meterlos en estos lugares. Cada escritor carga un baúl memorioso donde hay recuerdos de esos seres humanos que han sido esenciales para su vida como individuo y como creador. ¿Te animarías a hurgar en tu cajón personal para hablarnos de esas personas importantes en tu formación? En la infancia fue la persona que me leía libros. Yo iba a la casa de mi abuela en el Cerro de las 1009, y en la casa de mis abuelos habían libros, novelas, libros de cuentos. Y mi tía se encargaba de leerme de aquellos libros. En la casa de mis abuelos paternos, mis tíos eran unos cuentistas extraordinarios. Mi abuelo Herade era un decimista repentista junto con un tío que hacían guateque, canturías en la casa. Mi madre era una contadora de historia fabulosa, todavía lo es. Y en ese mundo me moví en la infancia. Fue muy importante. La lectura de novelas y de poesía me viene de ahí, de mi familia. Carlos Galindo Lema, a finales de los 80 y principios de los 90, que vivía yo en Santa Clara, donde tuve mi primer hijo, fue la persona que me dio los primeros consejos literarios. Se leyó, quizá la primera persona que se leyó mi poema de una libreta escolar y me anotó en aquella libreta los libros que debía leerme y los poetas que debía consultar. Delfín Prat, Dulce María Loinás, Juan Ramón Jiménez, Lorca, y los libros que debía comprar en una feria próxima que venía en Santa Clara. El Perfume, Bon Marzo, Las Iniciadas de la Tierra, Hércules y yo. Y con Juan Carlos Recio, en una peña que tenía en la casa del joven creador, fue la persona que me presentó a los escritores jóvenes de Santa Clara, a los que estaban en ese momento, que recuerdo a Fran Abeldo Pico, a Julio Miján, al trovador Carlos Trova. Era una peña donde se movían muchos escritores y fue un contacto maravilloso oírlos, porque nunca llegué a leer nada en esos círculos.
A mediados de los 90 regreso a Vado del Yeso. Y un día, no sé si escuchando Radio Victoria o se me ocurrió venir a Las Tunas y llegué a la Casa de la Cultura y me encontré con un poeta, Antonio Borrego Aguilera. Fue el poeta que me presentó a todos los escritores de la ciudad de Las Tunas y a todos los narradores. Fue donde comencé a ver cómo una cofradía de artistas y escritores comulgaban, andaban juntos como una sola tribu. Fue un periodo hermoso de mi vida. Ahí seguidamente voy a Bayamo y descubro a una escritora, Zoelia Frometa Machado, que era la líder indiscutible de los escritores en la provincia de Granma. Escritora que me presentó a todos los escritores de aquella ciudad, a todos los artistas, trovadores, pintores, teatristas. Eran como en Las Tunas también una cofradía hermosa. Y fue la persona que hasta el año 98, que se va a vivir a México, estuvo a mi lado corrigiendo los textos, prestando libros, dando consejos. Una hermana indiscutible que no podré olvidar. Y hay un poeta grandísimo que lo conocí porque hubo una persona, yo me había comprado en los años 90 en Quemado de Guine la antología de poesía de Roque Dalton. Y esta persona, Nerio Rodríguez, un escritor y actor de Río Cauto, quería la antología y me dijo, te la cambio por Agradecido como un perro de Rafael Alcide. Hicimos ese intercambio y cuando yo me leí aquel libro fue como estos escritores que te he mencionado, un poeta fundamental hasta hoy. Luego lo conocí personalmente y fue como un padre literario, Guillermo Vidal, una ficha importante, imprescindible en mi vida literaria y en mi vida como ser humano. Por él escribí Ángeles Desamparados. Me hizo escribir aquella novela porque cuando se leyó mi cuento me dijo, ahí tienes una novela. Y digo, Guille, ¿estás loco? Si lo que tenía era una cuartilla y un pedacito ahí de cuento. Y no, ahí tienes una novela. Y nos sentamos en el Parque Césped de Bayamo y me leyó unos fragmentos de la novela de Jaime Baile, escritor peruano, que la contracubierta tenía unas palabras de Mario Vargas Llosa, nada menos. Y cuando me leyó unos fragmentos, dije, no se lo digas a nadie, dije, es verdad, tengo una novela aquí. Por ahí empecé y escribí Ángeles Desamparados y comencé a ser novelista. Rafael Alcide, después de Agradecido como un perro, lo perseguí, me pude leer Nadie, quizás el único libro publicado en Cuba después que hice aquel descubrimiento de su poesía. Y en el año 2013, viviendo en Santa Clara, o 2014 o 2015, uno de estos años, Francis Sánchez me llevó a su casa. Ha sido una de las visitas más extraordinarias que yo he hecho. Rafael Alcide, un ser de esos maravillosos, de que tú lo ves, lo amas. Comenzó a hablar de historia, de literatura, de la patria, de todo lo que nos iba envolviendo, un ser tan meridiano, tan seguro en lo que creía y en lo que quería, que desde ese momento, en esa visita, fue como mi padre terrenal. Un ser grandioso al que estaré amando y deseando volver a ver donde quiera que se encuentre. Ana Rosa Díaz Naranjo. Llega a mi vida después de yo haberme pasado de 2013 a finales de 2017 viviendo como un perro en Santa Clara. Hacía casi un año que había regresado de Miami y de Puerto Rico y pasé por Las Tunas y le di una novela mía que acababa de terminar de escribir para que se la leyera y en el proceso ese de revisión no sé cuándo sucedió que nos besamos. Ana, ha sido como volver a encontrar la luz en el camino. Un ser extraordinariamente maravilloso. Escritora, pintora, actriz, una poeta extraordinaria, de las mejores que he conocido. Novelista para niños extraordinaria, con unas novelas para adultos que son grandiosas, porque tiene la magia de contar la historia como nos gusta decir a nosotros dos. Es sentarse en el cine, o sea, en la sala oscura del cinematógrafo y ver la película.
Cuando te lees una novela de Ana Rosa Díaz Naranjo, estás viendo la película. Ha sido lo mejor que me ha pasado en estos últimos años, aparte de mis 4 hijos, que son la mayor riqueza y el mayor tesoro que guardo. Mi padre, mi madre, mis hermanos. Ana es la otra mitad de mi naranja. Para mí siempre ha sido un placer tener que agradecer. Y tengo a mucha gente a las cuales agradecer. Escritores y no, vecinos, amigos, a mi familia. En el mundo de los escritores volveré a mencionar a Guillermo Vidal, Tony Borrego, Suelia Frómeta, que fue un brazo derecho por muchos años y lo sigue siendo a pesar de estar lejos. Fernández Pequeño, Reinaldo García Blanco, Ángel Santesteban, Rafael Alcide, Carlos Galindo Lima y tantos escritores. Hay un momento en mi vida que no puedo soslayar y fue el Centro de Formación Literaria Don Elio Jorge Cardoso. Fue la oportunidad de sentirme escritor, de compartir con escritores de mi generación y de otras generaciones. Poder haber compartido contigo, con Garrido, con Eduardo Eras León, con Marcial Gala y con tantos escritores que fue una fiesta. Ese primer Onelio, cuando se fundó, seguirá siendo una fiesta. Voy a mencionar lugares que creo han sido esenciales en tu vida. Vado del Yeso, Bayamo, Holguín, Villa Clara, Las Tunas. El Cerro de las 1009, lugar donde nací, donde fui revisitándolo muchas veces porque ahí vivían mis abuelos maternos y paternos, donde pasé mayor parte de mi infancia, los fines de semana en el campo, donde pude ver el verdor de los montes, los canales y sus aguas, el trino de los pájaros, el olor de la campiña, esas cosas que se le va quedando a uno. Y lugar que después he descrito en algunas de mis novelas. Vado del Yeso, el lugar donde comencé a vivir cuando tenía 4 años, hice toda mi infancia, tuve mis primeros amigos, algunos me duran hasta hoy, un lugar donde aún viven mis hermanos, mis padres, y donde siguen viviendo esos amigos de infancia que muchos no tienen nada que ver con la literatura, donde descubrí la trova, o sea, desde que era un niño anduve con personas que tocaban guitarra o eran trovadores. Nunca llegaron a trascender el barrio porque eso quizás los aplastó. Bayamo, un lugar donde encontré una tribu de escritores, donde fundamos un grupo literario, una revista y muchísimas amistades. Holguín, otro lugar súper extraordinario, de amigos entrañables, un lugar de grandes poetas y grandes narradores. Una ciudad que me acogió y me hizo hijo adoptivo, y hoy preguntan y dicen Rafael Vilche, escritor holguinero, y yo me lo agencié así porque mi madre es holguinera. Santa Clara, otro lugar donde viví en 2 etapas muy distintas, donde tengo muchas experiencias lindas, pero muchas experiencias también amargas. Fue el lugar donde empecé a militar a cara descubierta en la disidencia y en la oposición, donde viví en alquileres de mala muerte, donde trabajaba casi por amor al arte, por las cosas en las que creo, por las cosas en las que amo, porque el dinero que ganaba apenas me alcanzaba para pagar los alquileres. Un lugar donde tengo que le debo gratitud a muchos escritores que me dieron de comer, que me dieron cama y abrigo cuando la seguridad del Estado me dejaba en la calle, me desalojaban de los alquileres en los que estuve. Una ciudad que también me acogió, como también algunos me viraron la espalda y se olvidaron de que yo existía e intentaron borrarme. Otros me acogieron con inmenso cariño. Pudiera mencionar muchísimos nombres a la gente a la que le debo gratitud, pero sé que se me va a quedar alguno y no quisiera ser injusto. Ellos saben de quiénes estoy hablando. A otros no los puedo mencionar porque sé que muchas puertas se le van a cerrar porque dependen de la dictadura. Las Tunas, un lugar donde caí sin querer, sin pedirlo, donde el amor me ató y donde sigo agradecido
como un perro, como Rafael Alcide. Aquí estoy viviendo desde octubre de 2017, después de la muerte de Eduardo Encina, un gran amigo del que también debo hablar, una persona que estuvo al tanto de todos mis dolores, de todas mis desdichas en todos estos últimos años antes de su muerte. Las Tunas es Ana Rosa Díaz Naranjo y mis hijos. Hay una frase de Guillermo Vidal que defendiste siempre: caballeros, si nos dividen, nos joden. Finalmente, hace un tiempo dijiste que nos habían jodido. ¿Cuál es el sentido generacional de esa frase y qué te hace pensar que nos jodieron? Sí, es verdad, en los 90 el Guille no dejaba pasar una ocasión de recordarnos: si nos dividen, nos joden. Y tú, Garrido y yo, y Ángel Santiesteban, nos encargamos siempre de repetir esa frase como si fuera el Guille. Y eso funcionó muchísimo. Llegabas a Las Tunas, llegabas a Bayamo, llegabas a Holguín, llegabas a Santa Clara en aquellos años, y un escritor era todos los escritores. Llegó un momento en todas estas ciudades y en toda Cuba que empezaron a hacer grupitos, empezaron a hacer tribus, o de poetas, o de narradores, y en una misma ciudad existían muchísimos grupos, por tendencias literarias, por tendencias sexuales, por cualquier tipo de tendencia, y fue una manera de dividirnos, o unos porque estaban en la oposición, o otros porque estaban a favor del gobierno. Fue muy duro y es muy duro transitar por estas circunstancias. Ahora mismo aquí en Las Tunas sucede eso, existen muchos grupos y es doloroso. Una ciudad que en los años 80 y 90 era como un oasis dentro de un desierto. ¿Debe ser el escritor un ser apolítico o ha de implicarse con su vida y obra en este complejo terreno de la sociedad en la que vive? Siempre fui un ser contestatario desde niño, desde que tengo uso de razón, pero comprender que el escritor no es un ser apolítico, que no es solamente ese que se sienta ante la página en blanco y empieza a escribir su obra. Se lo debo a Zoilia Frometa, a Luis Felipe Rojas Rosabal, a Michael Hernández Miranda, al padre Obier, con quienes publiqué una revista en Holguín, Bifronte, que le dio mucho dolor de cabeza a la seguridad de Estado. Te lo debo a ti, que te adelantaste a toda una generación y fuiste el ser más contestatario, disidente, a pesar de tener una obra que era reconocida por el gobierno, por las instituciones estatales. Decidiste levantar tu voz junto al pueblo y no quedarte trancado en tu obra y en tu casa. Por ustedes yo aprendí que no debía ser un ser apolítico. Siempre nos han hecho creer que el escritor debe dedicarse a su literatura, a su poesía, a su novela, que no debe implicarse en la política. Y todos nos lo creímos. Por lo menos yo me lo creía hasta un día. Hasta que conocí a Guillermo Vidal, a Zoilia Frometa, a Alberto Garrido, a Ángel Santiesteban, a Francis Sánchez, a Ileana Álvarez, a ti, a Mir Valle, que nos hiciste saber que el camino era otro. Desde muy jovencito, porque tú eres uno de los escritores que empezaste a publicar muy joven y fuiste un ejemplo a seguir. No creo que el escritor deba ser apolítico. Uno debe involucrarse en la sociedad, en lo que le está sucediendo al pueblo y darle voz al pueblo. Si digo intelectualidad cubana hoy, ¿en qué piensas? Intelectualidad cubana hoy. Me da mucho dolor cada vez que pienso en esa palabra. Intelectualidad cubana hoy para mí es Reinaldo Escobar, Guillermo Fariña, Ángel Santiesteban, Jorge Ángel Pérez. Por ahí van Camila Costa y todos los muchachos del movimiento San Isidro, los del 27 de noviembre. Esa es la intelectualidad cubana hoy, que tiene voz y que está apostando patria y vida. Y digo intelectualidad internacional nostálgica de lo que pudo ser la revolución, ¿en qué piensas? Si pienso lo que pudo ser en toda la gente que se fue linda de Cuba, grandes escritores como Guillermo Cabrera Infante, Zoe Valdés, Alberto Garrido, tantos escritores que están regados por el mundo, tú mismo con una obra grandiosa, extraordinaria. Cuba pudo haber sido la cuna de la literatura y en algún momento todo eso
se jodió o lo han querido joder, porque para mí la literatura y el arte cubano es toda, una sola. Si digo cultura de la diáspora y cultura de la isla, ¿en qué piensas? Pienso en división, en que ya es hora de ir sanando heridas y uniendo puentes, lo que está haciendo Armando Añel e Idabel con Cuenta la Vista, lo que estás haciendo tú con todos los proyectos que tienes para dar promoción a escritores y artistas cubanos donde quiera que se encuentren. O sea, pienso en ti y pienso en todos los escritores, los pintores, los cineastas de ambos lados, de ambas orillas. Si digo la circunstancia del agua por todas partes, ¿en qué piensas? Pienso en el miedo que tuvo que tener Virgilio para escribir La isla en peso. Pienso en que he vivido durante 50 y tantos años en una prisión. Eso es para mí Cuba, una prisión, y es el agua por todas partes, que no te deja respirar y te quedas así sin palabras, sin voz, sin nada que decir. Y piensan en todos los artistas y escritores jóvenes que están levantando la voz y los patriotas que están levantando la voz en todo el país para gritar patria y vida. Si digo la Cuba que sueñas, ¿en qué piensas? La Cuba que sueño es la Cuba en que todos los escritores y los escritores estemos todos en la Feria del Libro Internacional que se haga en cualquier ciudad de Cuba. Todos, los de aquí y los de allá, que no haya de aquí y de allá. Que todos somos cubanos, todos los artistas y escritores cubanos somos cubanos. Que no haya diferencia si tú crees en una cosa o crees en otra, si tienes un credo político o un credo religioso. Ese es el derecho de cada cual a elegir lo que quiere. Para mí la Cuba que quiero es inclusiva, una Cuba que apueste por la vida y no por la muerte. Finalmente, vivido todo lo vivido hasta aquí, sufrido todo lo que bien se has sufrido, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Me gustaría que me recordaran como el amigo que creo he sido para todos mis amigos, como el padre que he sido para mis hijos, o el esposo que he sido para mi esposa, como un hombre que a pesar de que lo han tratado de intimidar tantas veces, ha perdido el miedo, como un hombre que apuesta por patria y vida, aunque le cueste la vida. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.